Cachita está morota. A ver. Buenas noches, Héctor. Aquí estamos mirando algunas anotaciones. ¿Qué tal, amigo? Héctor, ¿cómo se anda? Buenas noches, Arturo. Arturito. Y entonces, leo una poesía del indio Naborí. Dice: ojalá tenga la suerte, pocas veces conseguida, de que florezca mi vida para cantarle a la muerte. Ella es la mirada fuerte, inconcebible e incontenible acecho, y como en un marco estrecho, la mentira de vivir y la verdad de morir se me juntan en el pecho. La muerte es desconocida, maga de tierra o de cielo, que con tijeras de hielo corta el hilo de la vida. Ni la más enternecida voz humana la conmueve, trepa por la vida breve como una invisible hiedra, con sus oídos de piedra y sus entrañas de nieve. Dime qué tema quieres que hablemos, Héctor. Para hablar de las mañanas y las tardes que se van, la vida y la muerte están juntas como dos hermanas. Las inquietudes humanas no tienen razón de ser si aceptamos que nacer es la acción que nos convierte en más hijos de la muerte que de la propia mujer. Arturo, ¿qué? ¿Te leo o no te leo? Estas son poesías del indio Naborí, no las había visto. Cualquier día les leo alguna poesía mía. ¿Qué tú crees, Héctor? ¿Leo alguna poesía mía? En lo que la gente se acerca. Arturo se espanta. Arturo, ¿quiere que te lea una poesía? Buscamos acá el librito. Voy a leer Paraguas. Yo no hablo de política. Se te salieron las lágrimas. Hijo de puta, cabrón este. Te digo hijo de puta porque sé que tu mamá está por aquí, por Miami. Ay, Dios mío. Se te salieron las lágrimas, Arturo. Dice Arturo, este es para ti. La vida nos hizo viejos sin mucha prisa. La vida nos fue volviendo recuerdos, silencios, frases perdidas. Al amanecer de un sueño despierta y es la mentira, cual frágil caricia, pero regresa amarga la vida. Quiero caminar mis pasos, mis huellas de aquellos días. Quiero mirar a los ojos desafiantes de la vida. Porque es amarga cosecha la fruta que se ha podrido. Es vino amargo que acecha la vida llena de olvidos. Y porque palabras muertas de frases que no se han ido tocan sin falta la puerta, cobrando vida y sentido. Compartan, caballero, coño, compartan. Compartan Cuatro Gatos. Ay, Héctor, no sé si hablar de la política, de los políticos. El otro día estuve en una directa que no fue directa, ¿no? La hizo nuestro amigo o común conocido, Liber Barrueta. ¿Te acuerdas, Héctor? Háganme el favor y compartan si no les pesa mucho. Esto está pegado. Esto está pegado. ¿Quién me pegó eso? Entré en una directa ahí el otro día porque me llamó la atención el tema, ¿no? O el objetivo, ¿no? El objetivo era criticar
algunos influencers que son buenos. Bueno, Raúl, lo del otro día caí en una directa y me doy cuenta que la directa era acerca de criticar a algunos influencers a los que les va muy bien. Y como que no me agradó mucho porque yo considero que todos los ambientes, ¿no? Y todas las personas y todos los estilos de crítica y todos los estilos de lucha. Buenas noches, Marlene. Un placer tenerte por acá. Yo creo que todos los estilos de lucha son buenos, ¿ya? Y me refiero a una directa casi que pasó desapercibida, ¿no? Y fue una directa que hizo Libre, donde decía que Otaola no es Dios y Trump no es no sé qué. Algo así. Al final no entendí ni de qué iba la cosa. Ya. Sé que bueno, todo redundió en criticar a Otaola, en criticar a Ultra y cosas así. Y eso yo no lo veo bien, ¿no? Yo creo que el estilo de Ultra es muy bueno, me gusta mucho, porque, a ver, sobre todo en política, buenas noches a Raúl, ya te saludo ahorita. Sobre todo en política, la risa es muy importante porque la risa es como... La risa desarma a los idiotas. ¿Cómo decirlo de esa manera? La risa le roba la solemnidad a los idiotas, en política, ¿no? Sobre todo en política. Y este muchacho, inclusive Otaola también, pues maneja muy bien el método que usan, lo manejan muy bien y yo creo que está perfecto. Igual hay diferentes estilos, pero lo que ellos hacen está muy bien y los felicito. Entonces, miren, yo quería hablar de la política. ¿Ya? Hoy conversaba con los amigos y yo decía que la política es una relación social, una relación que se establece entre personas, ¿no? Es una relación social en base a problemas que atañen a toda la sociedad. Se detectan estos problemas y se discuten. Esa relación que se establece en el proceso de detectar los problemas, de identificar los problemas y discutirlos, es lo que se llama política. Entonces, si miramos los países como Estados Unidos, los países de Europa, nos damos cuenta que las personas que son ricas, las personas que tienen dinero, las personas que están bien posicionadas, todos, las personas que tienen fortunas, todos se interesan en política. Y es normal porque la política es, en sus inicios, viene siendo el opuesto de la idiotez, ¿no? Viene siendo las personas que se inmiscuían en política. Eran políticos y los que no se inmiscuían en política pues se les llamaba idiotas, sin intención de ofenderlos, simplemente eran personas que no se interesaban en... Buenas noches, Aldo. Buenas noches, Yacer, que no has comentado, pero te veo por ahí. Entonces, es muy importante porque una vez que... yo explicaba el otro día, así un esquemita, ¿no? Y lo voy a volver a hacer aquí, ¿no? Lo voy a volver a hacer aquí porque es muy ilustrativo, es bueno. Usted tiene la política acá. ¿Ya? La política. Y se divide. Hay dos tipos de política. ¿Ya? Vean el esquema, ¿ves? Hay dos tipos. La política está escrito al revés, ¿no? Hay dos tipos de política. Por aquí arriba vamos a suponer que en la primera línea es donde ocurre la política en consenso. O sea, la política que está regulada por el contrato fundamental, está regulada por la Constitución, se establece un conjunto de leyes, la gente acepta esas leyes y esa política en consenso transcurre en paz, porque es la política de la razón, es cuando se llega a una razón y entonces la política transcurre completamente en paz. Existe la otra parte de la política, que es la polémica.
es cuando dentro de todo este proceso pacífico de la sociedad, alguien detecta algo que considera que no está bien. Buenas noches, Ricardo. Algo que considera que está mal, y ese algo que se detecta se convierte en un tema, se convierte en una discusión, y entonces sale para la parte de abajo, y es entonces en esa área que ocurre la polémica, la discusión, y una vez que se resuelve, que se llega a un acuerdo, pues pasa a formar parte de la política de paz. Se incorpora a la ley, se incorpora el contrato social, y entonces... Pero nosotros, bueno, eso es teóricamente. Ya nosotros los cubanos tenemos un problemita, ya, viniendo de la isla, ¿no? O sea, hay algo muy traumático en la vida de las personas, que generalmente cuando las personas abandonan su zona de confort, esto es una de las cosas más traumáticas que puede ser un ser humano, y ustedes no se los tengo que explicar, porque todos los que me están escuchando aquí han pasado por eso. Entonces lo que ocurre es que por alguna razón, hay personas que pretenden enajenarse de la política, que creen que están ajenos a la política, y así mismo te lo plantean, te dicen, no, yo no me meto en política, o yo no sé de política. Bien, cuando usted no se mete en política, o usted no sabe de política, usted está cediendo, buenas noches Sergio, usted está cediendo su puesto, usted está cediendo su poder de opinar, su poder de decisión, usted lo está poniendo generalmente en manos de las personas, de las peores personas, ¿no? Entonces, es interesante. Yo pensaba el otro día, decía, bueno, tanta gente en Estados Unidos, tantos cubanos, somos 3 millones, y es que en realidad no llegamos ni a 20.000 aquí en las redes. Y hay toda una comunidad cubana, toda una gama enorme de cubanos que sencillamente no se meten en este mundo que estamos metiéndonos nosotros, y no opinan sobre lo que ocurre en Cuba, simplemente van y vienen, ¿ya? Y están en la primera línea, en la política esta de paz, o sea, aceptan lo que está pasando en Cuba como una razón, y simplemente no opinan al respecto. Estamos los que opinamos, y dentro de los que opinamos están las personas que van y vienen también, y a pesar de que van y vienen, pues opinan. O sea, aquí hay un detallito interesante, ¿no? Que por alguna razón se ha convertido en polémica. No entiendo por qué se ha convertido en polémica, porque todos sabemos lo irracional que es el gobierno cubano. ¿Ya? Sabemos que si quieren aparentar que tú trabajas para ellos, te tratan bien. Si ellos quieren dar a entender de que tú no trabajas para ellos, pues te caen a golpe aunque trabajes para ellos. Entonces toda esta polémica de que si te dejan o no te dejan, eso es una estupidez, caballero. Hay que madurar y entender que el hecho de que te traten bien en Cuba, que te dejen hablar en Cuba o que no te dejen hablar en Cuba, que te viren del aeropuerto, que te dejen entrar, eso no significa absolutamente nada. Ustedes no pueden, simplemente atendiendo a estas cosas, creer que detrás hay esto o aquello, porque entonces los comienzan ustedes a manipular desde el dejo pasar o no dejo pasar, los comienzan ustedes a manipular y te crean un héroe. Te agarran a alguien y te lo meten en Cuba y le meten un par de días investigando, le hacen interrogatorio, qué sé yo, lo tienen trancado o lo que sea, y te construyen un héroe. Te construyen un héroe con personas que han estado presos políticos, te lo construyen, después lo mandan para acá y hace huelgas de hambre y todas esas cosas. Y te construyen un héroe y usted le cree. Entonces, está bueno ya, cabrón, no sean tontos. No sigan creyendo que porque a alguien lo viraron del aeropuerto, entonces el gobierno lo tiene... no, o sea, no tiene nada que ver con el gobierno. No sigan creyendo que porque a alguien lo llamaron y lo interrogaron en una estación de policía, entonces es una persona en la que se puede confiar. ¿Me entienden? Aquí no se trata de confiar o no confiar. Yo tengo plena libertad de hablar lo que quiero y no me importa si alguien es o no es. Dejen la bobería ya, porque nos están controlando, nos están llevando por el narigón, partiendo de esta manía de jueces o de policía o de instructores policíacos que tenemos los cubanos. Y entonces cuando dejemos esa manía, vamos a
a centrarnos un poco más en lo que vale la pena, ¿no? Y hablando de centrar, yo estaba hablando con mis amigos hoy y les decía que si ellos no se daban cuenta que últimamente las redes, pues como por su propio peso, han ido cayendo en los temas que importan. O sea, las redes, como por su propio peso, han ido decantando y se han ido quedando fuera estos temas sobre fulano o mengano, sobre si es lo que toca o no es lo que toca. Entonces, si ustedes miran para atrás ahora y se dan cuenta y se salen de toda esa presión en la que estábamos metidos, se van a dar cuenta de que estábamos siendo manipulados. Nosotros estábamos siendo manipulados, estábamos siendo llevados a ciertos temas, a ciertas discusiones que ninguna cuestionaban el régimen cubano. Ninguna cuestionaban la vida en Cuba, ninguna daban opiniones acerca de las cosas importantes, que sí las hemos hablado. Hemos hablado de que los cubanos que salgan a la calle a protestar deben salir con la bandera, deben cantar el himno, deben usar los símbolos patrios, porque son símbolos de todos nosotros, ¿ya? Hemos hablado de las luchas en los municipios, porque todo el mundo piensa que en la lucha hay que salir a luchar allá en la boca del león, que es La Habana. No, hay que luchar en los municipios también. Hay que luchar en la base, en la cuadra. Y hay que hacer la lucha como ustedes entiendan. Ustedes son los que viven ahí, los cubanos de la isla, y son los que deben organizar bien la lucha, pero miren, hay una cosa. En la lucha política, en lo que es la acción, uno tiene que atacar al enemigo en donde es más débil. Ya estoy hablando en general, o sea, yo no estoy incitando a nada a nadie, sino estoy explicando una situación de cómo se debían hacer las cosas, ¿no? De forma general. En política, uno debe atacar al enemigo donde es más débil, políticamente, en lo que es acción, ¿no? Ahora, desde el punto de vista intelectual, uno tiene que atacar al enemigo donde es más fuerte. ¿Ya? Y este es un punto importante, Aldo, si estás por ahí. Al enemigo, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la filosófico y de la historia y todo, se le ataca donde él es más fuerte. Desde el punto de vista de la acción, pues se le ataca donde es más débil. Por eso es importante las personas que en Cuba organicen la lucha tienen que tener presente esto. Nosotros desde acá, desde Estados Unidos, por el hecho mismo de toda la información que tenemos, toda la información que manejamos, y un poco de experiencia, capacidad, o como le quieran llamar, pues tenemos la ventaja y la oportunidad. Tenemos la ventaja y tenemos también la oportunidad de atacar al régimen cubano donde es más fuerte. Donde es más fuerte. O sea, en sus mentiras históricas, en sus verdades sobre la economía y sobre lo que están haciendo, en la interpretación de qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Pero allí, en la lucha de las calles, pues hay que atacarlo donde es más débil. Y en La Habana, evidentemente, en La Habana el gobierno no es débil. El gobierno es más débil en el interior. El pueblo se identifica más con los órganos represivos en el interior, en la provincia, en los municipios. Es donde uno conoce a la gente. Entonces, eso es importante, ¿no? En cuanto a la política, estos cubanos o estas personas que en general dicen, a mí no me interesa la política, bueno, yo les voy a explicar. Yo les decía al principio, en realidad, si uno mira la misma política norteamericana, pues las personas más inteligentes, las personas que más tienen, son los que más se meten en política, aunque ustedes no lo crean. ¿Ya? Van directo a la política, van directo a negociar con los políticos, intervienen en la política, participan en la política, y los que menos participan en la política, pues bueno, son la gente bruta, la gente que no. Y así sucede también en Cuba. Lo que pasa es que en Cuba hay muchos oportunistas que simplemente te dicen, yo no me meto en política,
o yo no sé de política, y esto es un absurdo. Usted sí se mete en política, usted sí sabe de política, y la posición esa que está ocupando es una posición política. Entonces, ese era el temita que yo quería tratar hoy. No voy a hablar mucho porque, bueno, ya anoche Aldo hizo una buena directa donde se tocaron algunos temas de los que yo quería hablar anoche mismo, y después dije, allá para qué, Mondeja lo desarrolló muy bien. Yo les aconsejo mucho esa directa de anoche. Es importante el asunto este que estamos promoviendo de la Constitución del 40. Yo quería llamar la atención sobre un artículo, sobre una publicación que hizo el Grupo Cuba Primero. Hizo una declaración de 11 puntos acerca de la Constitución del 40. Yo la aconsejo mucho. Yo quiero que la gente de Cuba Primero la compartan. Quiero que alguien de ustedes haga una directa sobre esta declaración, porque es muy importante. Es importante, y ojalá y marque el inicio de lo que pensábamos que debía ser, ¿no? Pensamos que cada organización, Cuba Primero y los demás, debían irse sumando, no a esta declaración, pero sino más o menos hacer su declaración similar. Aquí nadie tiene que abandonar su proyecto, por mucho que Mondeja lo asuste. No abandonen sus proyectos, simplemente incluyan en sus proyectos la restitución de la Constitución del 40. Y lo más seguro, si no saben, si no la tienen, pregunten, llamen, contáctenos, y les vamos a ir diciendo si su proyecto ya está contenido o no en la Constitución del 40. Hay muchas cosas que no están contenidas en la Constitución del 40 de las que quiere hacer fulano, mengano o ciclanito, esperancejito. Entonces, pero sería bueno que no se repitieran. O sea, usted no haga un proyecto donde usted quiera hacer algo que ya está recogido en la Constitución, porque lo que se está es repitiendo, y entonces está usando a título personal algo que ya Marlene, algo que ya está recogido en la Constitución. Entonces, a los proyectistas de acá, del exilio, por favor, léanse la Declaración de Cuba Primero respecto a la Constitución del 40. Traten de hacer la suya, esa declaración, o hacer la declaración de ustedes. Traten de incluir en sus proyectos la Constitución del 40. Es importante que hagan esto. Miren, de alguna manera, este asunto y esta fuerza que estamos haciendo respecto a la Constitución del 40 está llegando a Cuba, y está llegando precisamente por arriba, porque Díaz-Canel la menciona en su discurso del 26 de julio, que se lo escribieron. Por supuesto, nadie puede pensar que el hombre lo escribió él mismo. Y esto es significativo, porque es que de todos los discursos que yo recuerdo de Fidel Castro, yo no recuerdo un solo discurso de Fidel donde Fidel hablase de la Constitución del 40, ni siquiera en los discursos previos al 1976. Fue algo que no se mencionó nunca. Entonces ahora nosotros sacamos esta lucha, sacamos este problema, porque en realidad la visión constitucionalista de la lucha es la misma visión que aparentemente tenían todos los movimientos revolucionarios antes del 59, incluyendo al movimiento 26 de julio. Entonces, esta visión constitucionalista, o sea, el directorio revolucionario, el Partido Auténtico, todas estas personas que estaban luchando, incluso por la vía armada en la ciudad de La Habana, era una lucha muy férrea, porque la gente se cree que el movimiento 26 de julio era la mayor y era la más abarcadora. No, señores, el directorio revolucionario era muy fuerte, y los auténticos también eran muy fuertes y muy arrestados. Era gente que luchaban en las calles de La Habana todos los días. Todos esos grupos
clandestinos armados que luchaban contra Batista tenían un objetivo común: restituir la Constitución de 1940. Y si uno mira el 26 de julio, no como una organización única, porque no fue una organización única, fue una organización que tenía dos frentes: tenía el frente guerrillero en las montañas y tenía el frente clandestino en la ciudad. Pues bien, el frente clandestino poco a poco fue eliminado y los veteranos que quedaron dentro del gobierno de Fidel Castro, que llegaron a comandantes y generales, nunca Fidel les asignó tropas, que siempre los mantuvo en trabajos burocráticos. Estas personas no tenían tropas bajo su mando, no tenían un grupo de soldados que les fueran fieles. Y esto, por supuesto, es significativo. La gente no entiende. Bueno, no, es que Fidel realmente no los tenía como suyo. No eran los serranos, eran los de la lucha clandestina, que son la mayoría de los ex miembros del movimiento 26 de julio que se vienen hacia el exilio. Ya toda la gente esta que renunció y que se fue de Cuba del movimiento 26 de julio, la mayoría de ellos, la gran mayoría, provienen del movimiento 26 de julio urbano, que fueron la gente que no tuvieron nada que ver con Fidel, no tenían nada que ver con Fidel, y Fidel a la larga, estos de la lucha urbana que se le suman, Fidel nunca confió en ellos, nunca les dio tropa ni nada de eso. Entonces, pero bueno, el punto es ese, que todos defendían la Constitución del 40, era una lucha muy efectiva, fue una lucha que dio resultados, claro, también con la gran ayuda de los norteamericanos, ¿no? Pero así la desarrollaron los cubanos, apoyando todos la Constitución del 40. Yo creo que desde el punto de vista histórico, es importante que los líderes de las diferentes organizaciones del exilio, que los influencers, así no tengan organizaciones, y esto lo digo para Ultra también, que Ultra es importante que le tires una miradita ahí a la Constitución del 40 y en tu estilo ahí cómico también digas algo de la Constitución del 40. Y si no sabes mucho, pregunta. Aquí la tenemos, escrita. Pero es importante que todo el público que somos capaces de abarcar desde todos los diferentes estilos, pues oigan hablar de la Constitución del 40. Es importantísimo. En Cuba no va a haber un movimiento serio de oposición hasta que no aparezca un estandarte de lucha, hasta que no aparezca un motivo fuerte que reúna a las personas. Y ese único motivo va a ser la Constitución del 40. No, les voy a decir una cosa. Es muy probable que la escasez en Cuba se resuelva. La escasez de comestibles, de todo tipo de víveres. Es muy probable que estas cosas comiencen a resolverse en Cuba. Y por eso, lo que les quería decir respecto a esto es que la lucha contra el gobierno cubano, el trabajo este que estamos haciendo nosotros, no debe enfocarse en la escasez o quizás en la incapacidad de producir o lo que sea, ¿no? Debe enfocarse precisamente en esta visión constitucionalista por varias razones. Primero, porque no importa si mañana se encuentran una mina de oro o comienzan a explotar las minas de oro que ya ellos saben que tienen, porque Cuba no es pobre, Cuba no es un país de pocos recursos, Cuba es un país de muchos recursos. En cualquier momento, ellos pueden, el gobierno cubano puede comenzar a abastecer los mercados, puede comenzar a satisfacer esas necesidades. Y si la lucha la basamos en eso, nos vamos a quedar desarmados. Yo pienso que
la lucha debe basarse en un estandarte de lucha, en un objetivo común, y ese debe ser la Constitución del 40. Entonces, pues, exhorto a los influencers, a los demás influencers, a que hablen de la Constitución del 40, a que la lleven a su estilo, a su forma, la hagan llegar a sus seguidores, a la gente que los mira, porque ya esto comienza a coger forma y el gobierno cubano comienza a tratar de recuperarse. En Cuba, en cualquier momento, y no tengo ninguna información al respecto, pero más o menos, los problemas materiales, las escaseces y todo se va a empezar a resolver. Se van a empezar a... Este tipo de justificación, como es la escasez y demás, eso va a empezar a acabarse. Y hay que esgrimir argumentos políticos, hay que seguir luchando contra el gobierno desde el punto de vista de las concepciones políticas, de los valores patrios, y sin este estandarte, sin esta justificación que es la Constitución del 40 y que es el idioma que entiende en todo el mundo, hasta que no pongamos el mundo entero a hablar, de la Constitución del 40 y de que en Cuba se violó la Constitución del 40, hasta ahí no va a surgir en Cuba una verdadera oposición, ni vamos a tener ningún chance. Hasta que no se establezca un estandarte de lucha y se establezca un objetivo de lucha, no hay oportunidad, señores, no hay oportunidad. Y yo lo decía hace mucho tiempo, mañana ellos pueden arreglar el problema de escasez, mañana pueden reconstruir algunos edificios, arreglar algunas carreteras. O sea, eso no puede ser la piedra angular de la lucha, porque esos problemas se resuelven eventualmente. Y entonces te quedaste sin estandarte de lucha, te quedaste sin un objetivo. Y además esa no es la situación. La situación no es ni siquiera la mala administración, porque de pronto pueden empezar a administrar bien. Aquí hay puntos de carácter político, aquí hay puntos de carácter histórico, de carácter legal, que son los puntos desde donde debemos atacar, porque no hay absolutamente nada que ellos puedan hacer para liberarse de este argumento constitucionalista. No existe nada que ellos puedan hacer para liberarse de una lucha por la restitución de la Constitución del 40. Ni la comida, ni la ropa, ni arreglar las carreteras. Ellos pueden mañana convertir a Cuba en un paraíso. La lucha por la Constitución del 40 sigue siendo una lucha válida. Sigue teniendo sentido. Y no va a terminar nunca. No va a terminar jamás. La única manera que esa lucha termina es con la restitución de la Constitución de 1940. Es la única manera. Ahí la contradicción es simplemente irreconciliable y la solución es única, es una sola. Entonces, pues, este llamado de que primero lo hizo Cuba primero, como grupo, yo pido a los demás grupos que lo hagan también, que pongan la Constitución del 40 como la restitución de la Constitución del 40 como objetivo número 1. Después interactúa en realidad, me dicen, honestamente. Arturo, no te entendí. Te parece que en el chat estaba pasando. Caballero, bueno, si alguien quiere venir, voy a activar la cámara, o puedo, me dice, yo lo llamo. No voy a hacerlo más largo hoy. Entonces, Arturo, ¿quieres venir a la cámara? Que te veo hablando ahí, ofendiendo a la gente. Es la dinámica del debate. Tiempo. De la taza, Arturo, de la taza. Ya hay que... Bueno, yo le voy a pasar a Chucho para que hable de la Constitución del 40 también. Es importante. Es un buen punto. Todo el mundo, cuando nos pongamos a hablar todo de la Constitución del 40, en Cuba siempre hay, pues,
público para todo el mundo, ¿ya? El que siga a Chucho lo vea en Cuba. Y lo más importante, no solo en Cuba, es que se hable en otros países también. Ya en Argentina se está hablando de la Constitución del 40. O sea, me he encontrado personas de Argentina que dicen, pero nosotros no sabíamos que ustedes tenían una Constitución. Nosotros no sabíamos que el problema de Cuba había sido constitucional. Había tenido que ver con la violación de una Constitución. Y se sorprenden cuando la encuentran, cuando leen cosas, se sorprenden. Y es importante no solo que en Cuba se conozca la Constitución, sino que fuera de Cuba las personas que se interesan en la política cubana también tropiecen con esta Constitución, con la historia de su destitución, del golpe de Estado, y también con el hecho de que Fidel prometió restituirla y ni siquiera la volvió a mencionar en 50 y tantos años que estuvo en el poder. Y eso es muy importante. Creo que ya está por ahí. La Constitución está en un dominio, lapatriasdetodo.com. Pueden pasar ahí, lapatriasdetodo.com, y ahí está la Constitución. La pueden mirarla y demás. Luis Ortega. Arturo, ¿para qué hay que ir a Cuba una semana? No entendí. Arturo, ¿me vas a invitar a Cuba una semana? Yo tengo que sacar el pasaporte ahora. Me venció el 31 de julio. A ver, Arturo, te voy a decir algo que dije el otro día en una directa. Yo no quiero liberar a Cuba, yo quiero que Cuba se libere sola. Yo quiero que Cuba se libere sola. Yo quiero que se activen fuerzas dentro de Cuba. Porque no se puede ir allí de tonto, ¿ya? La única manera que yo iría allí de tonto es de forma pública. De forma privada, tú no puedes ir de tonto. No se lo aconsejo a nadie. El que vaya a Cuba de forma privada, por un viaje privado o lo demás, sencillamente tiene que respetar las leyes de allí. Cuando usted saca pasajes, como las leyes de cualquier otro país, cuando usted saca pasajes para cualquier otro país, usted tiene la obligación, y usted lo pone en conocimiento, de que usted tiene que respetar las leyes del país que usted está visitando, lo mismo sea Chile, Argentina, Cuba, México, el país que sea. Usted tiene que respetar esas leyes. Entonces, ir a jugar con desventaja o ir a hacer política con desventaja no es correcto. Eso es deshonesto, eso no se hace. Ahora, la influencia desde aquí nadie nos la puede evitar. O sea, nosotros podemos influir perfectamente con estas conversaciones en el pueblo cubano. También puede uno influir, por ejemplo, con conversaciones en lo que está ocurriendo en Bolivia, en los incendios estos de Brasil. Hay muchos comentarios, hay muchas opiniones diversas, ¿no? Han agarrado el incendio en Bolivia para criticar al presidente de Bolivia, que no sé ni mucho ni poco de él, pero a mí me parece que este hombre, en cuanto el incendio tocó las fronteras de Bolivia, movilizó al ejército, lo mandó para allá, pero por alguna razón están aprovechándose de esto los opositores. Es normal, eso ocurre en todos los países donde se hace política libremente, y lo están acusando de un montón de cosas. En realidad creó una cosa para encargarse de esto. Esa comisión ya alquiló el avión de los Estados Unidos. Eso no fue mandado altruistamente para ayudar ni un carajo, eso fue pagado, eso fue rentado. Pero lo que nadie dice es por qué el presidente de Brasil no movilizó al ejército desde el principio, por qué no se metió en estas cosas desde el principio. Y bueno, yo me he metido en algunos foros conversando sobre esto, pero yo no soy boliviano. Yo no voy a ir allá a pagar nada, pero me meto y converso y doy mi opinión. Y lo mismo pasa con Cuba, Arturo, lo mismo pasa con Cuba. Nosotros damos opiniones siempre. Lo que pasa es que con Cuba lo hacemos más permanentemente, porque somos cubanos, ¿ya? De forma más permanente.
Arturo siempre se porta mal, Manso. Arturo siempre se porta mal. Es que tiene puerco a la mitad en todos lados. Oye, caballero, me acaba de entrar un mensajito y tengo que dejarlo. Que tengan muy buena noche. Nada. Arturo, hoy vamos a conversar un rato ahora. ¿Ok? Pues amigos míos, que tengan buenas noches. Recuerden siempre, propagandicen la Constitución del 40 donde quiera que hablen, donde quiera que estén. A los influencers, a los amigos cubanos, por favor. Ustedes que son poquitos que están aquí, son como unos 10. Transmitan la idea. Sería muy interesante ver cómo reacciona el pueblo de Cuba cuando sepa toda la historia completa. Desde el golpe de Estado, la Constitución de 40 y todo eso. Los voy a dejar, que tengo una conversación que atender. Que tengan muy buena noche.